Bienvenidos jóvenes de octavo grado a la clase de matemática. El contenido que vamos a desarrollar es suma de los ángulos externos de un polígono. Definamos qué es un ángulo externo. Un ángulo externo es el ángulo formado por el lado de un polígono y la prolongación del lado adyacente. Si observamos la primera figura, podemos ver que existen tres ángulos externos, el ángulo beta, el ángulo teta y el ángulo alfa. Cada uno de esos ángulos ha sido formado por un lado de su polígono y la prolongación del lado adyacente a este. Eso es muy importante que no lo olvidemos. Además, otro dato importante es que la suma de un ángulo interno con su correspondiente ángulo externo es 180 grados. Observemos la segunda figura donde nos aparece el ángulo interior beta y al lado adyacente está el ángulo exterior teta. Si observamos, la suma de estos dos ángulos nos tiene que dar 180 grados. ¿Por qué? Porque ambos ángulos forman lo que es un ángulo llano y por definición la medida de un ángulo llano es de 180 grados. Veamos un ejemplo. En el siguiente ejemplo nos aparece un polígono donde nos dice que el ángulo interior es de 120 grados y el ángulo exterior es de 60 grados. Al sumar ambas medidas, 120 grados más 60 grados nos da 180 grados, según como la regla nos había indicado, ya que forman un ángulo llano. Ahora aprendámonos dos reglas importantes de los ángulos externos. La suma de los ángulos externos de un polígono no depende del número de lados, como en el caso de la suma de los ángulos interiores de un polígono, si usted recuerda de la clase pasada, dependía de cuántos lados tuviera el polígono, así obteníamos lo que era la suma de estos ángulos. Ahora bien, en la suma de los ángulos externos de un polígono siempre nos va a dar 360 grados, sin importar el número de lados que pueda tener este polígono. Puede ser un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un heptágono. Y la suma de todos estos polígonos nos va a dar 360 grados. En general, lo que hemos definido es que la suma de los ángulos externos de cualquier polígono es igual a 360 grados y la representación gráfica es la siguiente, donde podemos observar que los ángulos interiores están denotados con los números y los ángulos exteriores están denotados con A, B, C, D y E. Y además hemos aprendido que la suma de los ángulos interiores con el exterior tiene que dar un valor de 180 grados por formar un ángulo llano. Veamos el siguiente ejemplo. Dado el siguiente polígono, encuentra el valor del ángulo externo X. Luego procede a la comprobación mediante la suma de los ángulos externos. En esto podemos ver que conocemos tres ángulos: el ángulo de 95 grados, el ángulo de 110 grados y el ángulo de 75 grados, y el ángulo X es el que no conocemos. Por definición, sabemos que la suma de todos los ángulos externos de cualquier polígono siempre nos tiene que dar 360 grados. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese valor X? De la siguiente manera, vamos a sumar 75 grados más 110 grados más 95 grados más el X, que es el valor que no conocemos. Toda esa suma nos tiene que dar igual a 360 grados porque por definición sabemos que la suma de los ángulos externos es 360 grados. Ahora sumamos lo que son los valores que conocemos, 75, 110 y 95 grados, y nos da un valor de 280 grados más el X, que es el valor que no conocemos, igual a 360. Si usted observa, hemos obtenido lo que es una ecuación lineal. Entonces lo único que hacemos es despejar para poder encontrar el valor de X. Y al encontrar el valor de X, el 280 pasa al otro miembro a restar porque está sumando. Y al restar estos dos valores obtenemos 80 grados. Por lo tanto, el valor de X es igual a 80 grados. Ahora, si usted quiere comprobar que efectivamente le da 360, entonces puede sumar los cuatro ángulos exteriores y puede comprobar que va a tener efectivamente la cantidad de 360 grados. El siguiente ejemplo nos pide que calculemos la medida del ángulo X, pero ¿qué sucede? Que para poder calcular el ángulo X yo necesito lo que es el valor del ángulo beta.
pero en este triángulo solo nos dan dos datos conocidos, el ángulo de 55 grados y el ángulo de 60 grados. Pero hay un recordatorio que siempre debemos tomar en cuenta, y es que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, no importa el triángulo que sea, siempre da 180 grados. Entonces, como yo conozco dos datos, fácilmente puedo encontrar el ángulo beta, y al encontrar el ángulo beta, entonces voy a poder encontrar el ángulo X. Entonces yo sé que la suma de los tres ángulos de 60 grados, 55 grados y el ángulo beta tiene que dar 180 grados por definición. Al sumar 60 grados más 55 grados obtenemos 115 grados más beta igual a 180. Ahora lo que vamos a hacer es despejar beta para poder encontrar ese valor. Al despejarlo, 180 grados menos 115 grados nos da un resultado de 65 grados. Por lo tanto, el ángulo beta es igual a 65 grados. Ahora, para poder encontrar el valor de X, el ángulo X, haremos uso de la definición que dice que la suma del ángulo interno beta más el ángulo exterior X me tiene que dar 180 grados. Sustituimos el ángulo beta por 65 grados más X igual a 180 grados. Despejamos el valor de X y obtenemos 115 grados. Y es el valor que nos pedía el ejercicio encontrar. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Calcular el valor de los ángulos externos del polígono mostrado. Y si observamos, vemos que tenemos ángulos conocidos y ángulos desconocidos. Y vamos a hacer uso también de la definición que el ángulo interno con el ángulo externo, al sumarlo, me tiene que dar 180 grados. Vamos a ir encontrando en orden cada uno de los valores de los ángulos que no conocemos. Comencemos con el ángulo X. Si observamos, hay un ángulo interior que está adyacente al ángulo X, que es 117 grados. Haciendo uso de la definición que dice que la suma de ambos ángulos nos tiene que dar 180 grados, entonces despejamos X. Al despejar nos da 63 grados, que es el valor de X que nos pedía. Entonces hemos encontrado el primer valor. En el caso del segundo valor no es necesario porque ya nos dice que es 60 grados. Y el valor de Y en este momento no lo podemos encontrar porque si observamos no tenemos el ángulo interior. Entonces pasamos al ángulo Z, que sería igual, como en el caso del primero, vamos a calcular la suma de ambos ángulos. Sabemos que tienen que dar 180 grados. Despejamos el valor de Z, que nos da 55 grados. Entonces hemos encontrado el segundo valor. Ahora encontramos el valor de W. Observando tenemos también la misma definición porque ambos ángulos tienen que sumar 180 grados. 100 grados más W es igual a 180 grados y al despejar W obtenemos 80 grados. Ahora ya hemos conocido aquellos ángulos exteriores que tenían una variable. Pero ¿qué pasa? Nos hace falta encontrar Y. Ahora, para poder encontrar Y se nos va a hacer más fácil porque yo sé que la suma de los ángulos exteriores por definición es 360 grados. Entonces, como yo ya tengo los valores conocidos de Z, W, 65 grados, el X que es 63 grados y 60, entonces yo puedo calcular o encontrar Y sumando todos esos valores. Sustituyo, el valor de X sería 65 grados más 60 grados más Y, que es el valor que no conocemos y es el que vamos a encontrar, más Z, que es igual a 55 grados, W, que es igual a 80 grados, y los 65 grados que ya son datos conocidos. Todo esto me tiene que dar una sumatoria de 360 grados por definición. Ahora sumo los valores conocidos, que es 63 más 60 más 55 más 80 más 65, me da 323 grados más Y, que es el valor que no conocemos, igual a 360. Ahora tengo una ecuación lineal, despejo el valor de Y al despejar obtengo 37 grados. Por lo tanto, hemos encontrado todos los valores de los ángulos externos, que era lo que me pedía el ejercicio.
Hasta aquí ha llegado lo que es la clase de matemática. Espero que me haya dado a comprender. Si usted tiene alguna dificultad con los ejercicios del libro, no dude en escribirme, con mucho gusto le voy a ayudar. Bendiciones.